ionizaba y proyectaba una imagen. Las pantallas de líquido de cristal también están constituidas por dos cristales, pero que en su interior tienen una red de mallas y al pasar la energía se despolariza y proyecta la imagen. Y por último, las pantallas LED son aquellas pantallas que tienen efecto electroluminiscente, que me puede dar un color rojo, verde y azul, que es de baja intensidad, pero al conectar la corriente, da píxeles y subpíxeles que van a proyectar la imagen. Por lo general se suele utilizar mucho más las pantallas de cristal de líquido porque es pasiva y tiene pues ventajas contra las demás, como por ejemplo que no emite radiaciones, que la imagen puede ser visible y legible aunque los rayos de luz estén dando, porque son pasivas. Los fenómenos de parpadeo y la pérdida de contraste son casi inapreciables. Lo más importante para nosotros que estudiamos medicina ocupacional en cuanto a pantalla es la vista ergonómica. Primero, que debe estar ubicado a un lado al lateral de la mesa. Segundo, que la distancia entre el usuario y el computador o la pantalla debe ser aproximadamente entre 60 hasta 80 centímetros del ojo para permitir el infinito visual y desactivar aquellos mecanismos de acomodación y así facilitar lo que es el descanso ocular. No puede estar menor de 40 centímetros de distancia porque provocaría convergencias y acomodación del ojo. Y no puede estar mayor a 90 centímetros porque la focalización visual no sería adecuada o correcta. La altura en la que se debe colocar es que el borde superior de la pantalla debe concordar o estar en el mismo eje con la vista, porque así va a ayudar a que la imagen que se proyecte esté en un ángulo de 30 a 40 centímetros por debajo y así haya una mejor acomodación equilibrada. Por último, la calidad de la imagen es muy importante, ya que si el carácter es demasiado estrecho, se verá borroso o poco nítido, y por el contrario, si es demasiado ancho, no le permitirá al trabajador poder leerlo de golpe. Como tal, existen varios riesgos que tienen estas pantallas de visualización. Primero, que existen trastornos musculoesqueléticos en región cervical y dorsal, como ya lo expliqué cuando hablábamos de trabajos con documentos, y también lo que es la fatiga visual, el escozor del ojo, el aumento del parpadeo, el lagrimeo, la pesadez de los ojos y de los párpados. Y entonces las medidas preventivas que debemos adoptar es acomodar la pantalla a la posición más adecuada del trabajador, situarla frente a él para evitar que gire el cuello, nunca situarla por encima de la horizontal, ya que tendría que hacer extensión del cuello y así una sobrecarga de la musculatura cervical, ajustar el brillo y el contraste más adecuado y que el tamaño de los caracteres siempre tienen que ser grandes para evitar la fatiga visual. Ya, vamos a continuar con lo que es el teclado, el cual es un periférico de entrada el más usado. Este permite la entrada directa de los datos y el control del equipo y de todos los elementos. Es el más estudiado debido a la implicación del diálogo de la persona a la máquina. En la manipulación de lo que es el teclado, las manos van a adoptar una posición ligeramente forzada hacia afuera, por lo que con su uso continuo y movimientos rápidos, esto puede causar alteraciones osteomusculares como son la tendinitis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano. Sin embargo, existen situaciones ergonómicas que nos pueden ayudar a evitar estas situaciones. Doc, ¿le puede cambiar, por favor? Ya. Adaptación de reposamuñecas que mejoran la alineación de del antebrazo y la muñeca y disminuye la carga estática de las extremidades superiores. O se puede realizar el uso de teclados ergonómicos que ofrecen mejor ángulo de trabajo. Debe existir algunas características para que no se adopten malas posturas inadecuadas, como son el peso, la altura de las teclas y la inclinación y el grosor de las mismas. Los teclados deben estar construidos de un material ligero, una forma lo más plana posible. La altura de la tercera fila de las teclas no debe exceder los 30 milímetros, debe tener una inclinación de 0 y 25 grados respecto a su base de apoyo y deben ser independientes de lo que son las pantallas. Los ordenadores portátiles que tienen el teclado íntimamente unidos se excluyen de este ámbito, salvo que adopten un teclado y un ratón independiente. La superficie de los teclados deben ser mates y ligeramente rugosos en tonos neutros, ni muy claros ni muy oscuros. Disponen de sus principales secciones,
las mostrarán claramente delimitadas y separadas entre sí. Los símbolos de las teclas deben resaltar suficiente y deben ser legibles desde la posición de trabajo. Deben incluir la letra ñ y el recorrido vertical de cada tecla está comprendido entre 2 y 5 milímetros, permitiendo ejercer una presión débil uniforme entre 40 y 100 gramos cuando se pulsa a fondo, de manera que su acción sea suave y precisa. Existen otro tipo de periféricos de datos. Muchos equipos informáticos incluyen medios auxiliares que sustituyen al teclado, los cuales permiten realizar de forma rápida y cómoda determinadas acciones, entre los cuales se encuentran lo que es el ratón, el escáner y el lápiz. El ratón debe tener una forma adaptable a la curvatura de la mano, no debe ser necesario aplicar mucha fuerza para moverlo, debe ser de fácil deslizamiento. Su sujeción se efectúa entre el pulgar y el quinto dedo, mientras que los demás descansan sobre la superficie y sirvan un accionar de los pulsores. El escáner es un dispositivo capaz de reconocer las características impresas o manuscritos de un documento para adaptarlos en un formato o un programa usando el ordenador y permite digitalizar todo tipo de imagen gráfico para su uso posterior, para procesarlo, perdón. Y el lápiz óptico se denomina así por su forma y su función que desempeña. Se puede usar como un papel en lo que son las pantallas digitales. Tenemos lo que son las impresoras. Es un periférico de salida que permite la reproducción de forma impresa la información que se elabora en el ordenador y se visualiza en la pantalla. Existen distintos tipos de impresoras, pero se clasifican en tres tipos: las impresoras de impacto, impresoras de reproducción directa, el trazador gráfico o plotter. Las impresoras de impacto se dividen en las matriciales y las margaritas. Estas están en desuso debido al ruido que causan. Tenemos lo que son las impresoras láser y de inyección de tinta, que son muy rápidas y buenas y no causan mucho ruido. La manipulación de todas estas máquinas deben ser fáciles, deben admitir en su bandeja distintos formatos de papeles en función de las tareas que van a realizarse y serán de menos ruidoso. El puesto de trabajo a la hora de diseñarlo deberá tener en cuenta la variabilidad de las dimensiones antropométricas de los distintos usuarios. Tenemos lo que es la mesa o superficie de trabajo, la cual debe ser amplia para permitir una colocación flexible de la pantalla y del teclado a las distintas distancias adecuadas, permitiendo además apoyar de forma cómoda lo que son las manos delante del teclado y así también otros accesorios y documentos. La mesa debe disponer de tableros ajustables a la altura y al rango de regulación que debe permitir su adaptación a la mayoría de usuarios, teniendo en cuenta un percentil de 5 y percentil 95. Si los tableros no son ajustables, del espacio previsto para alojar las extremidades inferiores debe alcanzar lo que es el percentil 95. La superficie de trabajo tendrá unas dimensiones mínimas de 120 centímetros a lo largo, 90 centímetros de ancho y una altura de 65 a 76 centímetros en aquellas mesas que dispongan un relajante, y de 71 a 73 en las mesas que no dispongan de este, que son la mayoría. Es importante que debajo del tablero no existan espacios para alojar los miembros inferiores, sin que se vea reducido por ningún obstáculo como cajoneras, faldas frontales que impidan la movilidad y la extensión de las piernas y los pies, y debe ser de al menos 60 centímetros de ancho y 80 de profundidad. El acabado de estas mesas debe ser mate para minimizar los reflejos de un color neutro, ni exceder colores claros ni oscuros. La superficie de trabajo con la que se puede entrar en contacto el usuario debe ser de baja transmisión térmica y carecer de lo que son esquinas o aristas agudas. El volumen interior de la mesa debe ser lo suficientemente amplio. También tenemos lo que son los portadocumentos. Cuando sea necesario trabajar de manera habitual con documentos, se recomienda utilizar un atril. Es un dispositivo que permite colocar a la altura y a la distancia similar a las pantallas, reduciendo el esfuerzo de acomodación visual y los movimientos de giro de la cabeza.
Las características de este debe ser ajustable en la altura, inclinación y distancia, disponer de tamaño suficiente para alojar los documentos, el soporte donde descansa el documento debe ser opaco y con una superficie de baja reflectancia. Tener resistencia suficiente para soportar el peso de los documentos sin oscilaciones. Ok, como mi compañera supo manifestar, ya les dieron las características netas de la mesa o superficie de trabajo. Entonces vamos a pasar esta diapositiva. Ya. El portadocumentos, este permite colocar, se debe colocar a una altura y una distancia similar a las de la pantalla y así van a reducir los esfuerzos de acomodación visual y los movimientos en el giro de la cabeza. Van a ser ajustables en altura, inclinación y distancia, disponer del tamaño suficiente para alojar documentos. El soporte donde descansa el documento debe ser opaco y con una superficie de baja reflectancia. Tener resistencia suficiente como para soportar el peso de los documentos sin oscilaciones. Bien. La silla de trabajo, bueno, primero tenemos que recordar que las personas cuando pasamos mucho tiempo sentados tendemos a hacer sedentarismo y esto se va a caracterizar por producir en periodos prolongados de permanencia tensiones estáticas en espalda, glúteos y muslos. Por lo tanto, la altura del asiento será ajustable y podrá ser regulada entre 38 y 50 centímetros de manera que se consiga un ángulo de flexión de 90 grados de la rodilla y el asiento será ligeramente cóncavo con dimensiones mínimas de al menos 42 por 42. Los apoyabrazos es recomendable que sean de longitud corta. La base de apoyo de la silla debe garantizar su estabilidad, para lo cual esta dotará de al menos 5 brazos sobre el suelo, los cuales dispondrán de rodamientos adecuados que impidan desplazamientos involuntarios. El entorno laboral. El entorno laboral es un conjunto de factores físicos inmediatos al puesto de trabajo que inciden sobre el del trabajador de forma unitaria o conjunta. Sobre todo las pantallas de visualización directa, cuyos componentes van a ser dos, el espacio de trabajo y la iluminación. El espacio de trabajo se habilitará una superficie óptima en cada puesto de trabajo para que además de alojar la mesa, la silla, permita cambios de postura y pequeños desplazamientos en posición sedante. Por ello debe existir zonas de paso para mejorar el acceso sin dificultad de caminar, sentarse, levantarse y moverse con facilidad. El área de movilidad, el área de movilidad deberá ser al menos de 3.2 por trabajador. La iluminación, el ambiente luminoso adecuado es uno de los factores que en general influyen en el confort de todos los puestos de trabajo y en la reducción de los signos de fatiga. Entonces, las soluciones para conseguir dependen de qué? De las características del local, de la complejidad y dificultad de la tarea, así como de las necesidades perceptivas del individuo. Las pantallas de visualización directa tienen características muy específicas, en las que intervienen factores como el tipo de tarea, el nivel de atención requerido y el tiempo de permanencia continua frente a una pantalla. A mayor tiempo en la lectura de documentos y en la observación del teclado para los que se requieran niveles de iluminación elevados, mientras que la lectura sobre la pantalla exige niveles más bajos. La fórmula de expresión de contraste, bueno, la fórmula era contraste es luminiscencia de caracteres menos luminiscencia del fondo sobre luminiscencia del fondo más luminiscencia del velado. Aquí se producen reflexiones de carácter especular cuya consecuencia es la disminución de la legibilidad para la formación de una luminiscencia de velado de dichas reflexiones. Cuando se produce un aumento del nivel de iluminación en el entorno del puesto de trabajo, se incrementa la reflexión difusa y aparece la iluminación del velado. Por ello, se ubican puestos de trabajo con pantallas de visualización directa. Debe existir una iluminación general lo más uniforme posible, sin zonas de sombra, a base de las luminarias adosadas al techo y con difusores que tamicen la luz. Se permiten relaciones de luminiscencia no superiores a 10 sobre 1 entre los componentes del entorno visual próximo y no deben superar la relación de 100 versus 1 entre la tarea y el entorno visual lejano.
También se debe contar con un local con ventanas al exterior que aportasen con iluminación natural, dotadas de persianas regulables con lamas, preferentemente horizontales, cuya orientación debería ser a 45 grados. El control de reflejos y deslumbramientos. Tanto la mesa como los elementos del equipo deben situarse de tal forma respecto a las fuentes de luz que no provoquen deslumbramientos ni reflejos molestosos al usuario. Las luminarias del sistema general de alumbrado artificial se dispondrán en el lugar de trabajo perpendiculares respecto a la pantalla. En los locales donde haya aporte de luz natural, la pantalla no debe situarse frente a una ventana porque producirá un deslumbramiento directo en el usuario por la diferencia de luminancias, ni en contra de esta porque los reflejos producidos disminuirán el contraste de visualización por la luminancia de velo. Siguiente. Las condiciones acústicas. Es recomendable que para todos los trabajos normales de pantalla de visualización de datos no debería sobrepasar las condiciones acústicas de los 65 decibeles y máximo de 55 decibeles en aquellos que se necesite una tarea de bastante concentración. Siguiente. El puesto de trabajo debe situarse de tal manera que evite los deslumbramientos o reflejos molestos. La iluminación artificial se dispondrá de manera perpendicular respecto a la pantalla y preferentemente en pasillos o zonas de paso cercanas al puesto. Por ejemplo, en el anterior, en el diagrama que se puede observar, lo que generalmente hacen las personas, por ejemplo, al lado de la ventana, es donde siempre se pone el escritorio, lo cual es algo incorrecto. Lo ideal es ponerlo justamente de manera perpendicular para que la entrada de la luz por la ventana justamente no choque ni en la pantalla ni por detrás del usuario. Siguiente, por favor. La iluminación artificial. Esta se colocará, ojalá, siempre formando un haz luminoso respecto al ojo del usuario que sea superior a 30 grados, como podemos ver en el diagrama, y ojalá por detrás, ¿ya? Con el fin de evitar su observación directa en posición normal de trabajo. Siguiente. No se recomienda situar la iluminación artificial por encima del puesto de trabajo, ya que producirá reflexiones. Como podemos ver en el diagrama, si ponemos cualquier tipo de iluminación va a reflejar sobre el teclado y este sobre los ojos del trabajador. En los locales con luz natural, la pantalla no debe situarse frente a una ventana porque producirá un deslumbramiento directo al usuario por la diferencia de luminancia, lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Si ustedes se fijan, de la ventana llega la luz, choca contra los ojos y genera justamente ese deslumbramiento. Siguiente. Tampoco detrás de una ventana porque produce reflejos sobre la pantalla, reduciendo así el contraste de visualización. Vemos que los haces de luz llegan desde la ventana, chocan contra la pantalla, de la pantalla al ojo. Una solución práctica será situar la pantalla en la zona de la mesa más alejada respecto de la ventana y de la forma más perpendicular. Como vemos en la gráfica, por ejemplo, aquí tenemos varias ventanas grandes, pero aquí justamente colocaron los escritorios de manera perpendicular y el haz de luz llega por la parte de atrás, o sea, de hecho perpendicular. De manera que el eje de observación del usuario esté en sentido contrario a la entrada de luz y en la pantalla no se produzcan reflejos de esta fuente. Siguiente. Otra solución, por ejemplo, también es evitar que hayan en los sitios de trabajo justamente paredes que reflejen mucho la luz, ¿ya? Es decir, evitar que sean de tonos brillantes y tampoco que haya láminas tintadas o polarizadas para disminuir la luminancia, ya que pueden formar efectos prismáticos que pueden dar lugar a la aparición de signos de fatiga, algo así como esas láminas que se colocan, por ejemplo, en los vidrios de los baños o en algunos sitios de trabajos para evitar la luz de algunas ventanas, colocan unas láminas con ciertos triángulos. Eso no es recomendable. Las condiciones acústicas. En el ambiente de trabajo hay fuentes siempre de ruidos, por ejemplo, de timbres de teléfono, máquinas, herramientas, fotocopiadoras, tránsito de personas, ruidos exteriores. Estos pueden provocar una pérdida de la atención, problemas de la concentración, problemas de comunicación, fatiga mental.
Un ambiente sonoro confortable se considera aquellos que no sobrepase de los 65 decibeles, como habíamos mencionado anteriormente, y máximo de 55 decibeles en aquellos que necesitemos algún tipo de concentración importante. Por ejemplo, podría ser un quirófano, qué sé yo, en sitio donde arman chips, o sea, computadoras, qué sé yo. Las impresoras que superen los 60 decibeles siempre deberán colocarse en campanas de insonorización, ¿ya? Aquí en la siguiente imagen vemos una campana de insonorización, que es donde se coloca la impresora, y justamente tiene unas placas aislantes que evitan que el sonido moleste a los trabajadores. Siguiente. Los trazadores gráficos y fotocopiadoras se situarán en una sala aparte para atenuar su nivel. En realidad yo he visto muy poco de esto, pero esto debería haber en las oficinas donde haya una sala exclusivamente para lo que es fotocopiadoras. Lo otro, en trabajos monótonos y repetitivos que requieren poca concentración, por otro lado, se recomienda algún tipo de música ambiental, pero a un bajo volumen. Siguiente. En cuanto a la humedad, si la humedad es baja, puede producir sequedad en las mucosas conjuntivales y respiratorias, y si es muy alta, puede producir una disminución de la atención, el estado vigil y la destreza de los gestos. Todo lo que norma estos elementos que acabo de nombrar es de la normativa EN 27730, que es del bienestar térmico. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la gráfica que en la época de invierno se recomienda que haya una humedad relativa de 45% y en la época de verano un 65%. Siguiente, por favor. Las condiciones termohigrométricas. Simplemente la aparición de sudoración en los trabajadores o la sensación de fríos puede lentecer los procesos de trabajo. Tanto en el invierno como en el verano, el cálculo del sistema de acondicionamiento es muy importante. Para eso se deben tener en cuenta el número de computadores, el número de personas que utilizan estos computadores, el número de iluminación artificial que haya en el lugar del trabajo, las fuentes de calor que pueden ser desde los computadores, máquinas como fotocopiadoras, cafeterías, qué sé yo, todo hay que calcular. La radiación del calor inclusive de las ventanas. Y esto, con todos estos cálculos, uno tiene que tener que debe haber una renovación mínima de aire de al menos de 30 metros cúbicos por trabajador y por hora. Las emisiones. Por otro lado, todo elemento de luz siempre va a tener algún tipo de emisión. Toda radiación debe reducirse a niveles insignificantes, excepto obviamente la parte visible, que es lo que nosotros estamos viendo en un computador, ¿ya? Los tubos de rayos catódicos producen en su interior lo siguiente. Aquí podemos ver un foquito y ese es un tubo de rayo catódico. Estos pueden producir los siguientes rayos: los rayos X, ultravioleta, microondas, infrarrojos, electricidad estática, ozono. Siguiente. Vamos a hablar sobre los rayos X. Los rayos X en general son absorbidos casi por completo por el vidrio de la pantalla y su intensidad casi nunca supera los 2 centímetros de distancia, porque, como hablaba la compañera, lo ideal es que la pantalla esté por lo menos unos 40 centímetros de la persona. Las ondas microondas, su nivel es tan pequeño que no se compara ni siquiera con la emisión de los hornos microondas y microondas domésticos ni teléfonos celulares. Los rayos ultravioleta. Sus niveles están muy por debajo de la emisión de los rayos de los tubos fluorescentes y en general son absorbidos también por el vidrio de la pantalla, igual que los rayos X. Las ondas infrarrojas. Estas sí son absorbidas por el cuerpo humano en forma de calor y su nivel es muy bajo. La electricidad esta se produce en gran cantidad en los tubos de rayos catódicos y esto se puede ver, por ejemplo, cuando uno ve un foco que tiene mucho polvo. Esto es porque justamente se ha producido una ionización de las partículas de polvo. ¿Y qué problema hay con la electricidad estática? Que esto, o sea, puede producir desde problemas dermatológicos, ¿ya? Como reacciones alérgicas e inclusive irritación en la piel. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos a un trabajador que trabaja mucho tiempo frente a una pantalla o está con mucha iluminación y tiene problemas de piel, ya podemos aducir que a lo mejor se está refiriendo a la electricidad estática de ese aparato. Siguiente. El ozono. Bueno, esto es
es un producto de la degradación que tiene la radiación ultravioleta frente a la luz, ¿ya? Porque se produce por una disociación de las moléculas del oxígeno ambiental por la radiación ultravioleta. El ozono en la alta atmósfera es útil para filtrar la radiación ultravioleta del sol y es inversamente la quema de combustibles también genera ozono, cuyo exceso a nivel del suelo es tóxico para animales y plantas. Es decir, el ozono que se produce por el efecto del trabajo en pantallas no es perjudicial para el ser humano y solamente perjudicial si estuviera, por ejemplo, cerca de los animales o en el suelo. Siguiente. En cuanto a los programas informáticos, se considera un programa informático a todo el conjunto de elementos que permite al usuario establecer un diálogo con la máquina. Por consecuencia, la elaboración, elección, compra y modificación de programas siempre debe tener en cuenta los siguientes principios. Se llaman los 7 principios básicos. Primero, que sea adecuado para realizar tareas. Segundo, que sea autodescriptivo, es decir, intuitivo, comprensible y fácil de usar. Tercero, que sea controlable, es decir, que permita al usuario que pueda cancelar acciones que ya ha iniciado. El cuarto, que sea conforme a las expectativas del usuario, es decir, que cumpla con lo que promete. El quinto es que sea tolerante con los errores del usuario, es decir, previene al usuario y lo guía para evitar cualquier tipo de daño o pérdida de información. Sexto, que sea personalizable, es decir, que no todos los usuarios, como no trabajan igual, tienen que acomodarse a cada usuario. El séptimo es decir, que sea fácil de aprender por los usuarios, ofrezca pasos simples, claros y coherentes para garantizar una buena adaptación al entorno de los software y facilitar su aprendizaje. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre los factores psicosociales del trabajo en pantalla de visualización de datos. Es común que los trabajadores en pantallas de visualización de datos generalmente terminan una jornada de trabajo con cansancio y un rendimiento menor. Y la mayoría de veces no pueden aducir cuál es la causa. Aquí vamos a ver cuáles son las posibles causas de este trastorno. El primero sería, la informatización incide de manera negativa en los procesos cognitivos que a su vez provocan sensación de fatiga debido a los siguientes factores. Una, si ha habido una intensidad y duración del esfuerzo intelectual para generar concentración, atención, memoria, generar ideas y regulación emocional. Eso puede ser una causa de cansancio en el trabajador. Segundo, la velocidad y ritmo con que se debe entregar una respuesta. Por ejemplo, si a ese trabajador lo exigen, el programa informático no es amigable y tiene que realizar muchas tareas, obviamente en la jornada de trabajo va a terminar muy exhausto. El tercero, la complejidad de tareas. Si le piden obviamente muchas cosas y el sistema informático no es amigable, vamos a tener ese efecto. Los objetivos impuestos sean difíciles de alcanzar. La imposición de sistemas de control de rendimiento, cuyo objetivo sea mejorar la productividad, es decir, queremos ver que se esté realizando una actividad, algo en el trabajo y necesitamos ver análisis de datos. Entonces le exigimos más de lo que el trabajador puede hacer. Entonces, para calcular esto tenemos una fórmula que es la carga mental de la pantalla de visualización de datos, es decir, es igual a las exigencias impuestas por su jefe por la actividad que realiza el trabajador. Y esto se divide a los recursos mentales disponibles del trabajador. Para esto debemos adecuar el trabajo a las exigencias mentales que se puede realizar de la siguiente forma. Podemos hacer un apoyo oportuno para no saturar el esfuerzo de atención y memoria. Por ejemplo, flexibilizar el tiempo de trabajo, la jornada, la duración, la flexibilidad y generar pausas saludables. Y lo otro que podemos hacer también es ajustar la carga informativa de acuerdo a las capacidades. Esto es muy frecuente ver, por ejemplo, en ciertos sitios de trabajo donde hay trabajadores que no están muy familiarizados con el tema de la informática y se le piden muchas cosas y obviamente esos trabajadores no van a rendir adecuadamente y al final de su jornada van a terminar con mucho cansancio. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las obligaciones empresariales, que básicamente tenemos que realizar la evaluación de los riesgos que ya hemos hablado durante la charla. Dentro de esto vamos a identificar los elementos que pueden integrar el puesto de trabajo, dentro de ellos el equipo informático, el medio ambiente físico o los programas informáticos que mencionó la compañera.
También identificar aspectos temporales de la actividad, tales como el tiempo de utilización diaria del equipo, el tiempo de atención continua de la pantalla. Como ya refirió igual mi compañera, el riesgo de fatiga que pueden presentar por las largas horas que se encuentran en el trabajo. Además, también identificar las características propias del entorno del trabajo, la calidad de la pantalla, la iluminación y el entorno visual. Y también relativos a las propias características visuales del usuario, que pueden ser ya tanto la agudeza visual o problemas oculares como la presbicia en cuanto a los pacientes de mayor edad. Los empresarios van a adoptar ciertas medidas técnicas y organizativas con el fin de eliminar o reducir estos riesgos que ya hemos mencionado, de tal manera que logremos una duración máxima del trabajo continuo de las pantallas y organizar de esta mejor las actividades diarias de los mismos. Ahora, en cuanto a la vigilancia de la salud, básicamente se lo realiza principalmente por un personal sanitario competente a través de 3 criterios principales: la valoración visual, osteomuscular y los relativos a la carga mental. En cuanto a los criterios de valoración visual, existen varias pruebas en donde nosotros podemos ver a los trabajadores, principalmente el fondo de ojo, campimetría, si existe estrabismo, nictagmus, ametropías visuales, si es que el paciente ya tiene miopías, astigmatismo, hipermetropía, o patologías del ojo propias, como por ejemplo una iridociclitis, un glaucomas, opacidades corneales, entre otras. Si no hay duda de las capacidades visuales y que el trabajador no presente esta afectación oftalmológica, se le podría declarar al trabajador como apto. En cuanto a los niveles de exploración osteomuscular, tenemos una valoración general y con pruebas complementarias. En cuanto a la valoración general, debemos valorar si existe o no una desviación del eje de columna vertebral, midiendo así también la simetría o asimetría de los hombros, de las crestas ilíacas, de tal manera que tracemos unas líneas de continuidad de las apófisis espinosas. Y en cuanto a las pruebas complementarias, nosotros vamos a evaluar las zonas de máxima lordosis, tanto cervical como dorsal, valoración del ciático mediante pruebas como los signos de la SAG y Bragar, y también por retracciones de Dupuytren o los signos el signo del túnel carpiano por el mal uso principalmente de los teclados o del mouse, que igual ya comentaron en la exposición. Si el estudio no se ha revelado un estado de fatiga aparentemente anormal y si el trabajador no presenta ninguna de estas afectaciones osteomusculares, vamos a declarar igual al trabajador como apto. Ahora, y el tercer punto es el criterio de la valoración de la carga mental. Básicamente vamos a utilizar lo que es el cuestionario de los factores psicosociales del Ministerio de Salud Pública, que ya la mayoría de nosotros lo conocemos, para determinar los riesgos psicosociales en esa empresa, por lo todo. En los exámenes periódicos también se realizan de acuerdo a las necesidades de los trabajadores, por ejemplo, personas que tengan ya defectos visuales, como habíamos dicho, las asimetrías, que tengan ya discapacidades o también personas mujeres embarazadas. Y en cuanto a los dispositivos compensadores especiales visuales, refería que las gafas con lentes antirrefractivos van a ser dotados según el acuerdo del artículo 4 en el Real Decreto 488 y 1997 del 14 de abril, que estos dispositivos compensadores van a ser proveídos por los empresarios. Ya, la información y formación de los trabajadores de pantalla de visualización de datos es fundamental. El empresario tiene el deber, 2 puntos importantes: el de informar a los trabajadores sobre las pantallas de visualización, sobre todo los aspectos relacionados de la seguridad y salud en el puesto del trabajo. Y así como también tiene la obligación de garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de su uso de los equipos de pantalla de visualización antes de comenzar con este tipo de actividad. Bueno, y por último vamos a explicar acerca de la aplicación del método ROSA. Pues el método ROSA no es más que un método mediante el cual se puede valorar el riesgo ergonómico al que está expuesto cada trabajador y comparándolo con otro puesto de trabajo que tiene características similares. Para explicarles, necesito rayar la pantalla. Vamos a hacer un ejemplo. Primero que todo, este método ROSA no es ninguna encuesta que se realiza directamente al trabajador, sino que el que está revisando o haciendo la evaluación ve únicamente cómo está el trabajador durante su tiempo de trabajo. Si es de preferencia, se puede tomar fotos para luego tener pues comprobación y ver si es que algo se pasó por alto. Primero consta de 2 grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A
que se va a encargar de valorar las características posturales del trabajador. Y el grupo B, que se encarga de ver cómo están colocados los periféricos. En el grupo A, a su vez, y el grupo B se van a dividir en 4 subgrupos. Vamos a valorar primero el subgrupo A. De repente vemos que el trabajador está muy abajo, la silla la tiene muy abajo porque supongamos que de repente no le vale la manilla para subir y bajar la silla. Entonces a esta puntuación le ponemos un 2. Un segundito. Ya. Esta va a valer 2. Segundo, vamos a ver qué distancia hay de la silla con los pies. Como de repente está muy baja la silla, el trabajador tiene que pues poner un poquito más adelante las piernas para sentirse un poco cómodo y entonces lo vamos a encasillar aquí, que también va a valer 2. Luego vemos cómo reposan los brazos del trabajador y de repente pongamos que están reposando de manera correcta, alineada, que los hombros están relajados sobre el reposador y tiene 1. Luego el respaldar, cómo está reposando su espalda con el respaldar de la silla del trabajador y de repente le vamos a ver que está demasiado erguido y le vamos a poner 2. Luego hacemos la suma entre el grupo A1 y el grupo A2 y posterior el A3 con el A4. Entonces 2 más 2 me daría 4 y 1 más 2 me da 3. Posterior a esto ya mismo vamos a utilizar estos números para graficarlos en el resultado. Luego vamos al subgrupo B. El sub 1 va a evaluar a qué distancia está el computador del trabajador y el ángulo en el que está colocado el monitor. De repente, supongamos que está por debajo del eje de la visión del trabajador. Lo vamos a poner por aquí. Y supongamos también que la pantalla refleja demasiado, porque está colocada donde la luz le entra directo y refleja el monitor. Entonces tenemos 2 más 1. Este tocaría con un resultado de 3. Luego vemos que el teléfono de repente está alejado del trabajador y tiene que estarse moviendo demasiado o parándose para alcanzar este teléfono. Entonces le vamos a marcar aquí, en 2. El uso del ratón, vamos a suponer que de repente se encuentra muy alejado del cuerpo o por el contrario que está en decibeles. El teclado está más arriba que el mouse. Lo vamos a encajar por aquí, ¿ya? Tenemos un resultado de 2. Y por último, el uso del teclado. Si está en una manera que el trabajador se siente cómodo, que está muy hacia arriba o que está muy reposado sobre el teclado y vamos a suponer que de repente está por aquí, ¿ya? Que de repente, como está muy hacia abajo, tiene que abrir demasiado los brazos las manos para sentirse un poquito cómodo. Entonces vamos a tener que está por aquí, 1 más 1 equivale a 2. Entonces ahora sí, me voy a la gráfica donde es importante valorar y vamos a ver el resultado de A1 más A2 y el resultado de A3 más A4. Regreso, A1 más A2 estaba en 4 y A3 más A4 es 3. Entonces tendría 4 y 3. Voy hacia acá, la suma de A1 más A2 me vale 4 y la suma de A3 más A4, creo que era 3, si mal no me equivoco. Entonces marco una recta en la cual el resultado es 3. Ahora voy hacia el puntaje del grupo B. El subgrupo 1 equivale a 3, el subgrupo 2 equivale a 2. Entonces el subgrupo 1 me equivale a 3 y el subgrupo 2 me equivale a 2. Hago la recta y marco en 3. Ahora voy a ver el subgrupo 3 equivale a 2 y el subgrupo 4 también equivale a 2. El 3 me salió 2 y el subgrupo 4 también me salió 2. Hago la intersección y me queda 2. Ahora sí, voy a valorar el resultado del grupo B. La suma del teclado más el ratón, que viene a ser el subgrupo B3 más 4, me salió a 2. Entonces queda enmarcado aquí. Y luego, queda enmarcado aquí. Y luego la puntuación del monitor con el teléfono, que viene a ser el que está acá, que se enmarcó en el 3. Hago la intersección y en total me queda 3. Entonces el resultado de A es 3 y el resultado de B es 3 también. Me voy a la tabla final. A me salió 3,
B me salió 3 también, hago la intersección y el total que me queda es 3. Esto lo encasillo según los resultados. Entre 1 y 2 es inapreciable, entre 3 y 4 es bajo, entre 5 y 6 es medio, 7 y 8 es alto y 9 y 10 es muy alto con un valor total de puntaje de 10. En este caso, nuestro resultado dio 3, entonces está encasillado que el riesgo ergonómico de ese trabajador es bajo. Y eso es todo, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias al grupo. Bueno, como pudieron ver, visualización de la pantalla es un tema que es sumamente importante y que ha cogido mucha más importancia en estos último tiempo debido a esto del virtualismo y a que cada vez la tecnología avanza más. De hecho, nosotros los que somos operativos, estamos por ejemplo, en unidades de primer nivel de atención, pasamos frente a la computadora la mayor parte de la clínica o haciendo alguna tarea administrativa. Inclusive ahora hasta en los quirófanos ya hay esto de la cirugía robótica y por ende esta cuestión de tener buena postura al sentarse, tener un adecuado ajuste de extremidades, que el teclado esté bien posicionado, que el monitor esté a la altura correcta, que haya una luz que esté bien adecuada, que inclusive las ventanas estén en un área donde no puedan molestar, como dijeron bien en el grupo, ¿no? Y bueno, y el método Rosa, que es el que valora justamente los riesgos de todo esto que tiene que ver con los procesos de oficina, y que es un método mucho más fácil que los otros. Hay que utilizar muchas fórmulas, por varias gracias, es mucho más de interpretación, no es un cuestionario, es simplemente algo que ustedes van a hacer de manera directa, pueden tomar fotos y hacer la evaluación luego con las fotos. Y es de mucha más práctica o es mucho más práctico que los otros, ¿no? Ahora, la desventaja es que solo se puede usar en trabajos, se puede usar en un trabajo de carga, en un dinero, por supuesto. Obviamente tiene los parámetros solo para... Bien, muchas gracias del grupo. Muy bien, hemos visto la parte de ergonomía, que es bastante, se dan cuenta que es sumamente pesado, digamos. Quiero que por favor estos métodos vayan ustedes a hacer el autoaprendizaje, a leer y los vayan a conocer. Para eso vamos a hacer el trabajo de fin de curso. El trabajo de fin de curso consiste en, durante esta semana, el día jueves, que es la última clase que tenemos, ustedes van a aplicar uno de los métodos, cualquier método que ustedes elijan, Okra, NIOSH, Rula, Rosa o alguno otro, porque hay otros más. Ustedes digan, no, me parece que este es mejor, voy a aplicar este. Entonces, en la plataforma de Ergonautas, no han ido, por favor, ingresen hoy día, cuando terminemos la clase, vayan a hacer un ratito, rapidito, Ergonautas, pongan y vean cómo pueden aplicar, es sumamente amigable, gratuito, les da un reporte, lo que tienen que hacer es una pequeña interpretación, ustedes al final, nada más, es sumamente amigable. Entonces se van a Ergonautas, eligen el método que van a utilizar, escogen el puesto de trabajo, puede ser el puesto de trabajo que ustedes quieran. Voy a poner unos ejemplos. En la primer corte, recuerdo que había uno de los compañeros que era médico, estaban haciendo una piscina y el puesto que valoró fue el del obrero. Entonces fue súper chévere porque le tomó las fotos y aplicó el método de Rula. Entonces fue un trabajo muy bien hecho. El otro grupo, en alguno de los dos grupos, no recuerdo si fue la primera o la segunda corte, hicieron de el laboratorista del centro de salud donde ellos, de la unidad de salud donde ellos trabajaban. Otro grupo hizo de el chofer del bus donde ellos trabajaban también. O sea, escojan el puesto de trabajo que ustedes decidan, que ustedes quieran. Y tomen fotos, necesito que el reporte esté con fotos. No quiero imágenes bajadas de internet. O sea, para saber que en realidad hicieron su trabajo, quiero que tomen foto del puesto de trabajo. Ustedes van a valorar. ¿Ok? Una vez que ustedes toman fotos, lo pueden indexar dentro de la escala, o si quieren, hacen la escala y abajo anexan las fotos como ustedes deciden.
eso ya es cuestión de ustedes, porque lo bonito es que ustedes saquen los cálculos, los ángulos, todo desde las fotos, y van a ver que es sumamente también fácil con la aplicación. Y al final obviamente eso les va a sacar el riesgo, ¿y qué harían ustedes como médicos ocupacionales para mejorar esos riesgos? ¿Qué acciones tomarían ustedes? Ok, entonces, escoger el puesto de trabajo que van a valorar, aplicar cualquier método de valoración de riesgo en la plataforma Ergonauta. Si tienen alguna otra plataforma más amigable que yo no conozco, la pueden usar. Eso les va a generar un informe. O sea, no es que tienen que hacer el informe, porque ya el informe lo va a generar y les va a decir el riesgo y todo. Hacen bien, ¿no? ¿Y qué harían ustedes? La tercera cosa sería, ¿qué harían ustedes como médicos ocupacionales para mejorar ese riesgo? ¿Ok? Quiero que ustedes se planteen, bueno, eh, la valoración fue alta debido a que, qué sé yo, la iluminación no era correcta, por lo tanto lo que yo haría es colocar dos lámparas de tales características para un ejemplo, ¿no? Lo que ustedes harían para mejorar el puesto de trabajo que ustedes están valorando. Traten de que sea un puesto de trabajo que ustedes identifiquen como riesgoso, que ustedes piensen que es riesgoso, o que ustedes consideren que tiene algo de riesgo, para que puedan tallarse mejor, practicar ahora, porque ahora van a hacer un informe que es una tarea, pero muy pronto van a hacer un informe que va a ser responsabilidad de ustedes como médicos ocupacionales, ¿ya? Entonces, traten de arriesgarse ahorita para que después no corran riesgos cuando en realidad no lo sepan. Y luego hacemos la retroalimentación. Yo la retroalimentación se las hago directa a la tarea. Si no hay ninguna retroalimentación, me explico bien o ok, es porque está bastante bien hecho el trabajo. ¿Ok? Ese va a ser el trabajo final. Esa pestaña se las habilito al final con el examen para que ustedes puedan subir su trabajo. Se lo pueden hacer durante toda esta semana hasta el día jueves. ¿Ok? ¿De acuerdo? Listo, por favor, los compañeros que no están en clases, díganles esto. Fórmenles que vamos a hacer esto para que Diana, ese les dejo como tarea suya, representante, para que le avise a los compañeros que no están. ¿Ok? Que hay que hacer esto. He subido los videos, creé una página de YouTube anoche porque de verdad que no los podía subir por ningún método. No pude cambiar el dominio tampoco para que poder ustedes accedan a mi nube. Creé una cuenta de Gmail, la subí a la nube y me salía que no era compatible, no sé, era un relato. Entonces decidí crear una página de YouTube. Ya están subidos los videos, no sé si los han podido ver, el video 1 y el video 2. Hoy voy a subir la clase de ayer y así mañana subo la clase de hoy y así sucesivamente porque sí demora un poco en cargar, tienen que verificar y hacer un montón de... Pero ya están en la plataforma clase 1 y clase 2. Si no las han podido ver, pues, y los que han faltado, pueden ir y observar. Ahí se ve quién se mete el dedo a la nariz, quién se le da la cabeza, se ven todo eso. Muy bien. Andrea tiene una pregunta. Andrea tiene levantada la mano. Un comentario, no sé. Yo le quiero hacer una pregunta. Ajá. El trabajo es individual, ¿verdad? Es individual, así es. Cada Ya, uno hace. ya no. Lo que me interesa es que valoren todas las escalas, o sea, que se pongan en relación con todas las escalas y vean cuál es la más adecuada. Y eso va a hacer que obviamente las tengan que leer y las tengan que analizar. Y ahí viene el aprendizaje. Desde ahí es que nace el aprendizaje. Andrea, no sé si tengo una pregunta, si no continuamos. O si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo hago una pregunta. ¿El trabajo para subir a la plataforma en Eleva debe ser en Word o en presentación PowerPoint, obviamente convertido en PDF? Como ustedes quieran. Pueden hacerlo como un informe Word o como PowerPoint, pero transformado a PDF. Sí. Ya, Sí, gracias. no es necesario que sigan alguna norma. No. Pueden hacerlo como ustedes quieran, pero el formato final en PDF, obvio, sí. Ya. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? El análisis Karina. de un trabajador que nos decía, ¿no? Que solo de un trabajador, de un puesto, Solo de una tarea laboral, de un puesto de trabajo, así es. una tarea. Así es. Exacto. Que si se van a poner a valorar todas las tareas,
Les va a salir algo larguísimo. ¿Mm? Marina, Disculpe una consulta. ¿El informe es de una hoja o tiene que ser más? si le sale en media hoja el informe, media hoja. Si le salen 10 hojas, 10 hojas. Eso no hay límite. Lo que me interesa es Ya, que cumpla las características que le estoy diciendo. ok. Que sea un puesto laboral, digamos, usted se esté valorando un puesto de trabajo, que tenga las fotos de evidencia que se hizo el trabajo en base a ese puesto. A ver, en algún momento me acuerdo que me pusieron rosa, o sea, aplicaron el método rosa, y vi en las fotos un hombre cargando unas cajas. O sea, no tenía nada que ver o sea, tiene que concordar, ¿no? Y claro, después me di cuenta que era que habían copiado nomás y habían subido las fotos del primer trabajo que había pasado. Y que tenga la valoración de riesgo, que eso se los da a argonautas, y que tenga los puntos en los que ustedes como médicos ocupacionales actuarían, ¿qué harían ustedes? Esas son las características que tiene que tener el trabajo. De ahí, si son 1000 hojas, quizás no tengan muy buena nota porque no voy a leer las 1000 hojas. Pero obviamente si son 10 hojas, pues, son 3 4 hojas. Por lo general, el promedio son 2 a 5 hojas, no más de eso. No debería ser más de eso. Muchas gracias, Doc. ¿Listo, Marina? ¿Algo más? Muy bien. Listo, vamos ahora sí a entrar a psicología laboral. Esta parte de psicología laboral es una de mis... Ahí María Gracia nos envió este link para que por favor lo copien. Gracias, María Gracia. Ya, porque María lo había pegado. Bueno, gracias María Gracia por compartir. Eh, Perdón, a veces no leo los chats, ni siquiera el WhatsApp a veces. Bueno, eh, ahora vamos a entrar digamos, la parte que en realidad me gusta. Cuando yo postulé para ser docente de esta cátedra, obviamente mi fuerte era psicología laboral. Ergonomía sabía muy poco porque obviamente era algo nuevo para mí. Pero cuando me tocó preparar la clase para, ah, para la entrevista de trabajo, yo preparé justamente la clase de psicología laboral, un resumen de 4 diapositivas. Y les gustó bastante al jurado porque hablamos de algo que es sumamente importante, que es la parte psicológica y emocional de los trabajadores, que a pesar de ser sumamente importante, está muy infravalorada. ¿Ok? A veces inclusive no se reconocen ciertas cosas, ciertas pautas, y eso hace que no tengamos noción a veces de la importancia que tiene un equilibrio o una salud mental adecuada en los trabajadores. Sumamente importante para la productividad. Miren lo que estoy diciendo, o sea, no es solamente para el buen ambiente, sino para la productividad de una empresa, que los trabajadores tengan una buena salud mental. Empresas con trabajadores felices hacen y son más productivas que empresas con trabajadores amargados, tristes o deprimidos. ¿Ok? Eso está más que demostrado. Por lo tanto, hoy vamos a ver la importancia de la psicología laboral en el trabajo. ¿Me confirman si pueden ver? ¿Sí? Muy bien, entonces para empezar a hablar sobre psicología laboral, primero vamos a entender la situación del trabajador como persona, porque obviamente el trabajador no tiene un título o no tiene una designación o una asignación desde que nace. Él se va formando durante toda su vida y eso hace que genere ciertas características que hagan que esté trabajando donde está trabajando. A eso se lo conoce como hábitos. En general, no solo para el trabajo, sino para todas las acciones de nuestras vidas. Es una teoría de Pierre Bourdieu en el cual él indica que nosotros somos estructuras estructurantes estructuradas. No le da cabida a la casualidad a Pierre Bourdieu. O sea, para Pierre Bourdieu no existe la casualidad. Es decir, yo estoy aquí ahorita, en este momento, dándoles clases a ustedes, porque durante toda mi vida las cosas que yo fui haciendo o que se fueron integrando a mi vida han hecho que yo esté en este momento sentado aquí dándoles clases a ustedes. Es decir, comencé a estudiar medicina, después
vino el terremoto, no quise irme del país, estudié medicina familiar aquí en Manabí, conocí a la que después fue directora de carrera de la PUSE, que fue mi docente y le gustaba cómo yo exponía, por lo tanto me ofreció trabajo para ser docente de pregrado, se abrió la oportunidad de ser docente de posgrado, postulé y estoy aquí ahora. Si ven cómo un sinnúmero de cosas que a pesar de que nosotros no las interrelacionemos, han hecho que yo esté aquí en este momento. Y asimismo todos ustedes están ahorita haciendo esta especialidad por un motivo específico, es decir, porque durante toda su vida han pasado cosas para que ustedes estén aquí. No es por suerte, no es por casualidad, no es porque así pasa, es porque se ha estructurado de esa manera durante el transcurso de su vida. Por eso él dice, somos estructuras estructuradas, es decir, yo ya he sido estructurado y que estoy estructurando, porque estoy cambiando, por ejemplo, en estos momentos estoy añadiendo conocimientos o estoy introduciendo temas hacia su dominio que va a hacer que ustedes después conozcan otras cosas y eso va a hacer que ustedes sean estructurados de una manera diferente y obviamente después vayan a estructurar también. Entonces, es un modo de ver, de sentir, de percibir, de actuar moldeado a nuestra sociedad desde la concepción de nuestro entorno. Es decir, no somos islas tampoco, ¿no? Existe un entorno, existe una sociedad que hace que nosotros tengamos esta percepción de la realidad y de ver las cosas y de sentir y de actuar. Y a pesar de que podamos tener muchas similitudes, siempre hay diferencias que están marcadas. Entonces, a ver, pongan atención a este pequeño video para que puedan entender un poquito más lo que es el hábito. Entonces, como indica ahí, es la razón por la cual dos personas tienen ante una misma realidad una percepción distinta, ¿no? Es resultado de la incorporación de conocimientos, de sensaciones, de experiencias, y esto es sumamente importante. Es la transformación, porque es somatización, ¿no? La transformación de algo inconsciente, de algo subjetivo, de una afección psíquica en algo orgánico, en una acción, ¿ok? Y esto lo vamos a ver en el siguiente eh, ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver cuál es nuestro hábitus ante cierta situación, reconocer cómo cada integrante del grupo piensa diferente ante la misma pregunta o estímulo, a pesar de tener muchas similitudes, y se realizará la misma pregunta a cada uno de los estudiantes, y luego al final vamos a ver qué es lo que sucede. Ojo, esto es muy importante para hacer esta dinámica. No existen respuestas correctas o equivocadas, es decir, lo que nosotros pensemos es lo que nosotros pensamos. No hay respuestas correctas o equivocadas. Y no se van a realizar juicios de valor, ¿ok? No se van a realizar juicios de valor, ¿ok? Por favor, tengan muy presente eso, ¿ok? Ok, necesito dos mujeres que tengan entre 30 y 35 años. Levanten la mano. Jessica, ¿quién más tiene entre 30 y 35 años? ¿Alguna otra mujer que esté entre 30 y 35 años? ¿Nadie más? Janet. Perfecto. Entonces vamos a trabajar con Jessica y con Janet. ¿Pueden activar sus micrófonos, por favor? Porque vamos a hacer la pregunta. Ok, Jessica,
No voy a preguntar la edad específica porque eso es de mala educación. Simplemente sabemos que tiene entre 30 y 35 años. ¿Usted dónde vive, Jessica? En el Tena, ¿En el Tena? ¿De dónde es? del Tena. O sea, en la provincia de Napo, en el cantón Tena. Pero de ahí es, usted es de ahí mismo, No, 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 yo soy de Guaranda. de Guaranda, muy bien. El Janet, viento me trajo para acá. perfecto. Janet, ¿usted de dónde es? Soy de Riobamba, pero vivo en Ambato. Ok, entonces, digamos, son de la misma región, no del mismo lugar específicamente, pero sí de la misma región, ¿ok? Que tienen, en teoría, culturas similares. ¿Cuál es su color favorito, Jessica? No me diga el por qué, solo dígame el color. El rosado. El rosado. Janet, ¿cuál es su color favorito? El verde. El verde. Entonces, los demás, ¿qué tienen en común Jessica y Janet? Los ojos. ¿Qué Que tienen en común? trabajan, Las dos trabajan en trabajan, salud, las trabajan dos en son salud. perfectos, las dos son equipos de salud, ¿no? Jessica es licenciada, Janet es doctora, pero son parte de, digamos, de salud. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tienen en común? Son mujeres. Son cosas básicas, ¿no? Son mujeres, están dentro del mismo rango etario. Alexander, ¿iba a decir algo? Justamente eso, lo que son de la misma región y están dentro del rango etario Perfecto, que mencionó. han escogido una misma especialidad para hacer, están en el mismo curso. Es decir, hay muchas similitudes. Sin embargo, a pesar de eso, ambas tienen colores favoritos diferentes. Jessica, ¿por qué el rosado es su color favorito? Porque, como, no sé, como mujer siempre a uno le representa el rosado, pienso yo. Ok, Y me perfecto. gusta. Entonces, Jessica acaba de transformar algo inconsciente en una acción. Es decir, ella, si ve una blusa verde y una rosada, escoge la rosada por eh, un pensamiento desde la subconsciente. ¿Ven cómo eso es el hábito? El hábito es justamente transformar esa subconsciencia en una acción y ni siquiera sabe por qué. Simplemente lo relaciona con, digamos, la mujer, seguramente chiquita, la vestían de rosado, y la mamá y el papá y todo era rosadito. Entonces, ese es el hábito. Justamente ella creció o se fue formando en ese sentido. Janet, ¿por qué su color favorito es el verde? Considero que el verde da esperanza, no sé, por eso. Perfecto, otra vez. Algo subconsciente, la esperanza es algo subjetivo, ¿no es cierto? Digamos, no es algo que se pueda medir o tangible, sino es algo justamente subjetivo, ¿no? Que es una sensación propia, un pensamiento o una creencia propia. Por lo tanto, ella transforma también ese subconsciente en algo consciente. Eso justamente es el hábito. Muchas gracias, Janet y Jessica. Ahora, dos varones entre 30 y 35 años, por favor. Levanten la mano. Me preocupa. Ah, ya. Ya iba a decir, o no hay varones o no hay varones entre 30 y 35 años. Estaba preocupado. Qué varón. Sebastián. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro compañero entre 30 y 35 años? No hay más. Sebastián es el único. Anthony, perfecto. Entonces tenemos a Sebastián y a Anthony. Sebastián, ¿usted dónde es? De Ambato. De Ambato. ¿Y Anthony? De Guayaquil. Bueno, aquí sí hay una diferencia cultural, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo nos va con el ejercicio. Tienen cosas en común, ambos son médicos, digamos, tienen barba ambos, ¿ven? Otra cosa en común. Eh, Están estudiando la misma especialidad, están en el mismo grupo etario, están en el mismo país, entonces, a pesar de que son regiones distintas, están en el mismo país. En teoría tienen un nivel de conocimiento similar o una educación similar, ¿no? Sebastián, ¿cuál es su número favorito? Mi número favorito, el 16. El 16. Anthony, ¿cuál es su número favorito? Nunca lo he pensado, un 99, digamos, ahorita. El 99 ahorita. Ok, entonces,
es interesante porque ni siquiera lo había pensado antes. Es decir, en algún momento, no, o bajo ninguna circunstancia, él ha vivido algo que haya hecho que él tenga que elegir un número favorito, ¿cierto? Porque nunca lo había tenido en cuenta. Eso es el hábito. El hábito es simple, es todo lo que te pasa. Sebastián, ¿por qué el 16 es tu número favorito? Es una fecha muy especial. La mayoría de los 16 ha pasado cosas buenas en mi vida. Perfecto. Nuevamente, algo del subconsciente hace que ese número represente algo. ¿Y Anthony, por qué el 99? Porque se le vino a la cabeza. No sé, por ahí leí que no se puede estar nunca al 100%. Perfecto, interesante, buena respuesta. Entonces, ven también, algo subjetivo hace que él elija o escoja un número en base a lo que él... Entonces, eso es el hábito. Bien, ahora sí, esto necesito dos varones y dos mujeres, por favor, para la siguiente pregunta. Esto sí es a libre albedrío, menos los que ya han participado. Dos varones y dos mujeres, levanten la mano. Las dos primeros varones y las dos primeras mujeres que levanten la mano, por favor. Ok, Diana Andrés, Belén, Diana, Andrés, Belén y Alex. No, Alexander no lo dejó. Tenemos a Diana, a Belén y a Andrés, pero ya la bajó Andrés. Bueno, Andrés ya lo nombramos. Ya, Andrés, perfecto. Falta un varón más. Bueno, yo lo voy a escoger a Alexander, ya que estás ahí abajo de Andrés. Sí, estás ahí, Alexander, ¿no? Sí, doc. Ya, listo. Perfecto, entonces, para los cuatro, para la siguiente pregunta, quiero que me respondan solamente qué harían. No quiero que me den las razones se las pregunto después. ¿Ok? Usted tiene que dar una mala noticia. Me refiero a una mala noticia de un cáncer, un paciente en estado terminal que va a fallecer. ¿Ok? Esa es la mala noticia que van a dar. ¿Se la daría usted directamente al paciente solo o se la daría cuando esté acompañado? Diana. Depende si No, viene no, no, solo. no, 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 no. Dígame lo primero que se le viene a la mente. ¿Solo o Eh, acompañado? Solo, Doc. Ok, listo. Andrés. Acompañado, doc. Acompañado. Belén. Doc, le preguntaría al paciente, No, no. Solo o acompañado. ¿Qué haría usted? solo. Solo, muy bien. ¿Y Alexander? Acompañado, doc. Ven cómo los hombres somos más románticos, ¿no? Acompañados. Los hombres dieron acompañados, las mujeres dieron solo. Ahí está clarito. Muy bien, entonces, perfecto. Entonces, interesante, ¿no? Dos mujeres con otra vez lo mismo, ¿no? De quizás la misma región y todo, que tienen un pensamiento similar, mientras que los dos varones tienen también un pensamiento similar, pero que difiere de la relación. Y estoy seguro que las respuestas que ustedes me van a dar tienen mucho que ver o con lo que han leído, o con lo que conocen, o con lo que le ha pasado, ¿no? Diana, ¿por qué solo? Porque el paciente es dueño de su diagnóstico y de todo Perfecto. eso. Por la Eh, autonomía del paciente, respetando la bueno, autonomía del paciente. Muy bien, Andrés, ¿por qué acompañado? Doc, básicamente la empatía y la comunicación al paciente debe ser con una persona, que en este caso puede ser una trabajadora social, que nos ayude en la comunicación de la mala noticia, porque nosotros los médicos a veces somos muy técnicos. Entonces ellas, al estar en esa comunicación, ellas pueden transmitir de una mejor manera para hacer entender al paciente. Muy bien, Andrés. Se ha ido por la parte de la comunicación, que también es importante, cómo transmitir, ¿no? Hay unas reglas de Goldberg que sirven para dar estas malas noticias, pero está bien, ¿no? Se puede, digamos, tener en cuenta esto para que el mensaje
llegue al paciente. Belén, ¿por qué solo? Igual, Doc, por el código de ética y el El principio código, de autonomía. Ujú. código de ética, principio de autonomía. Alexander, ¿por qué acompañado? Bueno, yo escogí eso, Doc, porque desde mi experiencia, pues yo ya he vivido la recepción de malas noticias en referencia a la vida y a la muerte, pues sí, creo yo que estar acompañado por amigos, familiares nos puede ayudar y a tolerar un poquito más de ese tema. Es por eso. Perfecto. Perfecto. Alexander es el más romántico de todos, ¿no? Tiene que ver con las redes de apoyo, ¿no? Alexander dice, bueno, es importante, ¿no es cierto?, tener estas personas que bueno, puedan a nosotros hacer ese backup para poder tener o asimilar de mejor manera esta noticia. Y bueno, como les decía, no hay respuestas equivocadas ni correctas. En realidad, todos tienen razón. Es una acepción que ustedes asumen desde lo que conocen o desde lo que saben. Eh, yo tuve cáncer, yo tuve un linfoma no Hodgkin. Cuando a mí me iban a dar, bueno, y trabajé en terapia intensiva, o sea, yo daba las malas noticias. Imagínense lo que es decirle a los padres que un niño de 5 años murió. Y a mí me tocaba dar eso. Y nos dieron ciertas pautas para poder hacerlo, las mamás de Goldberg y otras situaciones que nos daban para poder dar malas noticias. Y nunca dar una mala noticia era, digamos, nunca había una regla o nunca era 100% perfecto. Que obviamente es una mala noticia. Pero cuando me tocó vivirla a mí, yo la quise recibir solo. Y cuando yo la recibí solo, por esta cuestión, porque yo era muy técnico, ¿no? La autonomía del paciente, respetar esa situación ética, también era sumamente importante, pero una vez que yo comencé a sentir el apoyo de mi familia o el calor de la familia, de los amigos, pensé, dije, ¿sabes qué? Me hubiese gustado mejor haberla recibido acompañada. Siento que lo hubiera asimilado de mejor manera. Gracias a Dios ya tengo 2 años libre de cáncer y bastante bien. Pero al punto que voy es que no hay respuesta correcta porque no hay una pauta y porque cada ser individual tiene sus hábitos. Y es justamente eso lo que tenemos que entender. Cuando nosotros veamos un trabajador que está tomando una mala decisión, que tiene un mal comportamiento, y esto es para todo, ¿va? No solo para que lo apliquen desde la medicina laboral. Se los recomiendo que lo apliquen hasta con sus pacientes, porque nosotros tendemos a retar a los pacientes, ¿no es cierto? No, ¿por qué usted no se toma la medicación? Nos adentramos en el hábito de ese paciente. Seguramente necesita a alguien que le diga que tiene que tomar la medicación. Y va a todas las consultas solo. Y a la próxima consulta venga con la persona que vive con él. Se le explica a la persona que vive con él y pum, comenzó a tomar la medicación porque ya esa persona le está dando la medicación. Entonces siempre traten de averiguar el hábito. Desde dónde ese paciente o ese trabajador está tomando sus decisiones, qué es lo que tiene en la cabeza y qué es lo que hace que él haga eso, ¿no? Bueno, había traído otras comparaciones para trabajar, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿está claro el hábitus? ¿Sí está Sí, claro? sí, Está claro, sí. ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, ya vamos ahora sí a entrar a la parte de psicología laboral como tal. Madeline, le pongo la asistencia al final, no se preocupe, por si acaso. Así como tenemos carga física, que hablamos la clase, el módulo pasado, también existe una carga mental. ¿Ok? La carga mental es la cantidad de esfuerzo deliberado que debemos realizar para conseguir un resultado concreto. Es lo mismo que la carga física, solo que esta vez no ocupamos fuerza física, sino fuerza mental, ¿no? Hay dos factores que influyen directamente, que es el tipo de tarea que se realiza y el tiempo de exposición a la tarea. Es decir, esos dos factores macro son los que hacen que yo explote o que no explote. Sin embargo, existen ciertas características que ayudan a que después yo me sienta fatigado, tenga burnout, tenga estrés laboral, o haya todas estas alteraciones psicológicas que puedan. Las características del puesto, obviamente, si hay autonomía, cuál es el ritmo del trabajo, la monotonía y la repetitividad influyen a que exista eh, sobrecarga laboral, o el contenido de la tarea como tal, el contenido del trabajo que yo realizo.
Las características individuales, yo como ser individual también tengo características que hacen que sea o no mejor en alguna situación, por lo tanto mi personalidad, la edad, la motivación, la formación, las actitudes y las aptitudes. La organización del trabajo, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se da la evolución del trabajo cuando yo estoy en él? ¿No? La comunicación, los estilos de mando es sumamente importante. ¿Cómo es mi jefe? ¿Qué tanta participación tengo yo en las decisiones que se toman? ¿La asignación de tareas va acorde a mi perfil o no? ¿Y mi jornada de trabajo cómo es? ¿Hay descanso o no hay descanso? Y luego los factores extralaborales que también son importantes, el entorno socioeconómico, la vida personal y familiar, el ocio y el tiempo. Muy bien, y vamos a hacer el ABP. Entonces, este es el problema que yo planteo. Por favor, cuando hagamos el ABP, y ahorita que vayamos a los grupos, quiero que se basen directamente en riesgo laboral o váyanse a la parte ocupacional. Este paciente tiene muchas cosas, es un paciente real, por si acaso, que eh, tenía muchas cosas encima, pero diríjanse hacia la parte ocupacional, porque si nos dirigimos a la parte mental, netamente, nos podemos perder un poco, ¿ok? Diríjanse básicamente en la parte ocupacional. Entonces, usted es el médico laboral de la empresa Textil Pinto. José, de 28 años de edad, psicólogo clínico, divorciado hace 3 meses, trabaja en el área de psicología laboral de la empresa. Este mes tuvo que doblar turnos debido a que la psicóloga de la empresa está con permiso de maternidad. Refiere que presenta insomnio hace 3 semanas, fatiga, debilidad y se siente lento. Ha perdido peso, 3 kilos aproximadamente en este mes. Se realiza el HDRS con una puntuación de 10. José además refiere que todos los días se toma al menos 2 six-pack de cervezas y los fines de semana se le agrega ron y tequila. Dice que hay momentos en los que prefiere no estar bien. ¿Ok? Ese es el caso clínico de José. Él llegó a su consulta y tiene todas estas características. Entonces ustedes ya saben lo que se hace en el ABP. Primero, identificar términos desconocidos. Segundo, realizar la lista de problemas. Tercero, jerarquizar los problemas. Cuarto, explicar los problemas. Y por último, van a hacer las hipótesis. 3 hipótesis de lo que tiene José. ¿Ok? Repito, identificación de términos desconocidos, lista de problemas, jerarquizar los problemas, explicar los problemas y las 3 hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Copien por favor eh, el caso. Tomen foto, hagan captura, lo que ustedes quieran. Y vamos a trabajar. Vamos a tener un pequeño receso ahorita hasta las 8 y vamos a trabajar de 8 a 9, una hora. ¿Parece bien? Bien, entonces voy a habilitar los grupos, 4 mismos grupos para que ustedes vayan ingresando a sus grupos y ya pueden trabajar. Belén, ¿alguna duda? Sí, Doc, el trabajo que tenemos que realizar ahorita, ¿debemos exponerlo y subirlo hoy al EVA o cómo? Hoy no, yo siempre dejo los trabajos hasta el domingo, pero sí tienen que exponerlo. No lo vamos a exponer hoy, lo vamos a poner mañana en la mañana, pero es para que ya lo tengan terminado para hoy, o sea, para que no tengan nada que hacer en sus casas. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hicimos la clase pasada, con el caso, los mismos 5 puntos que respondimos. Solo que esta vez no hay esas preguntas que hice de cuál es el diagnóstico probable, qué haría usted como médico. Eso no, porque eso lo vamos a analizar después. Solamente hasta las hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Listo. Entonces ingresen a sus grupos, por favor, para que trabajen. Tenemos hasta las 8 receso igual. Si quieren, pueden ir a comer algo ahorita y a las 8 regresen e ingresan a sus grupos. No hay ningún problema. Yo voy a hacer eso por si acaso. A las 8 regreso. ¿Ok?
Y a las 9 en punto los llamo de nuevo a la sala para que eh, ingresen y ver cómo va, ¿ok? Si alguien tiene problemas en ingresar a su grupo, me avisan en qué grupo están para ingresar.
Hola, Doc. Estamos avanzando. El grupo 1. Ok. ¿Qué tanto les falta? Nos quedamos hasta la hipótesis. Ok. Podemos generar las tres hipótesis. Hasta ahí es el trabajo de hoy. Para ver si combinamos ahorita la clase y nos vemos el día de mañana a las 8:30. ¿Parece? Ya, Doc, muchas gracias. Claro, Sí, Doc. Entonces mañana, 8:30 de la mañana nos vemos, ¿ok? Hasta mañana, ¿ah? Tengan buena noche. Gracias, Gracias, Doc. Doc. Hasta mañana. Hasta Mañana, luego. Doc. Gracias, Doc. Doc, no se olvidará de mi asistencia, por favor. Sí, no se preocupe, ya le agrego. Gracias, Doc, hasta luego. Sana también, Doc. Muy bien. Sí, ya creo que a usted sí le ya reviso. Gracias, Doc. Bueno, pasen bien.